¿Por qué el romanticismo se considera parte de la era de las revoluciones y por qué hubo tantas? El movimiento cultural romántico del arte y la literatura del siglo XIX fue influenciado por eventos revolucionarios como la Revolución Francesa y la independencia de los Estados Unidos de América. El romanticismo de por sí denota un impulso revolucionario. Los poetas románticos del siglo XVIII fueron influenciados por muchas influencias externas, pero la principal de ellas fue la idea de la revolución. Su poesía refleja la situación social que asola Europa y sus propios sueños y preocupaciones al respecto. Mientras que parte de Europa estaba bajo la ola de la Ilustración, en Reino Unido y América estallaron importantes revoluciones liberal-burguesas modernas contra un régimen absolutista. El romanticismo, además, se creó como respuesta contraria al racionalismo de la Ilustración y el culto a la razón del neoclasicismo. Las ideas románticas tenían las características particulares de la subjetividad y un énfasis en el individualismo, la espontaneidad, la libertad de reglas, la vida solidaria en vez de la vida en sociedad, las creencias que la imaginación es superior a la razón y la devoción a la belleza, el amor y el culto a la naturaleza. Este cambio de ideales también fue una revolución cultural. Estas ideas de libertad e individualismo fueron las que impulsaron fuertemente a la revolución. El romanticismo coincide con una época de la revolución, gracias a que está a la par de la Revolución Francesa, las guerras napoleónicas, la Revolución de Julio de 1830, Revolución de Febrero de 1848 y la Primavera de las Naciones. El romanticismo es también visto como el equivalente cultural de la revolución política contra el orden antiguo, pero aún así la relación entre la historia y la literatura es más compleja. Los conceptos generales e históricos, como el romántico y el clásico, son engañosos porque dificultan la comprensión del periodo de reales en la historia de la literatura. El romanticismo tuvo lugar en diferentes épocas, en diferentes lugares y en diferentes contextos históricos, por lo cual tiene diferentes sentidos y connotaciones políticas. Pero, ¿qué hay sobre la dicha naturaleza revolucionaria del romanticismo inglés en un contexto histórico? La naturaleza revolucionaria del romanticismo inglés se sitúa a finales del siglo XVIII, que fue una época de expansión social, de cambio y apertura política, de innovación y crítica social en las artes, un giro al pasado, una búsqueda de la sencillez y las cualidades humanas esenciales, las pasiones, el primitivismo, el gótico y el sentimentalismo. A finales del siglo XVIII no fue una época de trincheramiento de algún clasicismo estático o de algún status quo conservador estable en una revolución romántica que tuvo que explotar. Ahora, sobre el impacto de la Revolución Francesa, podemos destacar la controversia de la Revolución, la teoría política radical conservadora y de la primera etapa del romanticismo que sugiere diferentes actitudes hacia el pasado, las convenciones y la naturaleza. Mientras que en la segunda etapa, estas ideas y las tendencias existentes se vuelven ideológicas y políticamente explosivas. La Revolución Francesa y la respuesta británica a ella proporcionan un contexto en el que la transformación romántica de las tendencias existentes llega a ser vista como revolucionaria, tomando en cuenta las características que definen la escritura romántica vista como revolucionaria. En síntesis, gracias a varios aspectos tomados en cuenta que se fueron produciendo tantas revoluciones en esta época, es algo importante que resaltar, pues el romanticismo sigue siendo parte de la revolución cultural de hoy en día, y no muerto, porque siempre tendrá un lugar en la búsqueda de la libertad.